Buenos días con todos. El día de hoy vamos a ver las propiedades de la suma de fracciones. La primera propiedad que vamos a ver es la propiedad clausurativa. La propiedad clausurativa nos dice que si yo tengo dos fracciones AB, A sobre B y C sobre D, entonces puede suceder que cuando yo sume AB más C sobre D, esto, ¿no es cierto?, va a ser igual a otro número M sobre N, por ejemplo, de tal manera, ¿no es cierto?, que A, B, C, D y M sobre N pertenecen a los números racionales. Este símbolo que estoy poniendo aquí, que es una Q con una línea, así de esta forma, hago una Q y pongo una línea aquí, significa números racionales. Listo. Ahora, ¿qué significa esto? Que siempre que yo vaya a sumar dos números que sean racionales, siempre el resultado va a ser otro número racional. Por ejemplo, si yo sumo un medio más un cuarto, esto va a ser igual a 3/4, de acuerdo a las sumas, ¿no es cierto?, que nosotros ya sabemos hacer. Este es un número racional, este es un número racional y este también es un número racional. Si yo sumo otro número racional, como por ejemplo 0.12 más 0.2, esto, ¿no es cierto?, es igual a 0.32. Este es un número racional, este es un número racional, se suman los dos números y el resultado me da otro número racional. Por ejemplo, si yo sumo 0.3 periódico más 0.6 periódico, esto es igual a 1. Este es un número racional, este es un número racional, y el 1, ¿no es cierto?, siendo un número entero, también pertenece a los números racionales. En la segunda propiedad que vamos a ver, la propiedad conmutativa, esta propiedad nos dice que para todo número A sobre B más, C sobre D, que sean números, elementos de los números racionales, se cumple que A sobre B más C sobre D es igual a C sobre D más A sobre B. ¿Qué quiere decir esto? Que el orden de los términos que voy a sumar no afecta. El resultado va a ser siempre el mismo. Por ejemplo, si yo sumo 3/4 más 1/5, ¿no es cierto?, el resultado va a ser 19/20. ¿No es cierto? Pero si yo sumo 1/5 más 3/4, el resultado también es 19/20. Quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo comparo las dos sumas, 3/4 más 1/5, esto es igual a 1/5 más 3/4, que al final, ¿no es cierto?, es igual a 19/20. Hasta aquí, ¿no es cierto?, tenemos dos propiedades. La tercera propiedad es la propiedad asociativa. Esta propiedad nos dice que si yo tengo tres números racionales, es decir, para todo número A sobre B, C sobre D, E sobre F, que sean elementos de los números racionales, al realizar la suma AB más
C sobre D más E sobre F, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a hacer otro tipo de asociación. Por ejemplo, puedo hacer AB más CD más EF. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Que cuando yo voy a sumar tres o más fracciones, el orden en que yo vaya sumando no interesa, siempre el resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, si yo tengo un medio más un tercio y más un cuarto, por ejemplo. Esto yo lo puedo asociar de cualquier forma. Por ejemplo, puedo asociar un medio con un cuarto y luego sumarlo con un tercio. Un medio más la suma de un cuarto más 3/4 es igual a 7/12. Esto es igual, aquí la suma de un medio más un cuarto es igual a 3/4 y más un tercio. Entonces cuando yo sume estos dos, ¿no es cierto?, me va a dar aquí 13/12 y aquí me va a dar 13/12. Significa, ¿no es cierto?, que la forma como yo agrupe la suma no nos interesa, el resultado siempre va a ser el mismo. Si yo tengo 0.1 más 0.2 asociado, por ejemplo, de esta manera, y a esto le sumo 0.3, es igual a asociar de la forma que yo quiera, por ejemplo 0.2 más 0.3 y luego voy a sumarle 0.1. 0.1 más 0.2 es igual a 0.3 más 0.3 y en el otro lado yo tengo 0.2 más 0.3 que es igual a 0.5 sumado con 0.1. Como ustedes pueden darse cuenta, 0.3 más 0.3 es igual a 0.6 y esto es igual a 0.6 porque 0.5 más 0.1 es igual a 0.6. Entonces, como ustedes pueden observar, se conserva la igualdad. La siguiente propiedad es la propiedad del elemento neutro. Elemento neutro. ¿Qué dice esta propiedad? Para todo AB, es decir, un número racional, elemento de los números racionales, se cumple que al sumar este número AB con el número 0, esto siempre es igual al mismo número, A sobre B. Por eso al número 0 se le llama elemento neutro. Es el elemento neutro de la suma. Por ejemplo, si yo tengo 3/5 y a esto le sumo el número 0, el resultado siempre va a ser el mismo número. Si yo tengo 0.25 más 0, el resultado siempre es del mismo número. Si yo tengo el número 2.45 periódico y le sumo el número 0, esto es igual al mismo número 2.45 periódico. Entonces, cuando yo sumo un número con el número 0, el resultado es el mismo número porque el 0 es el elemento neutro de la suma. La siguiente propiedad es la del elemento neutro, la del elemento simétrico u opuesto aditivo. Le vamos a conocer nosotros como opuesto aditivo simplemente. ¿Qué dice esta propiedad?
para todo AB, elemento de los números racionales, existe algún número C sobre D, elemento de los números racionales, que se cumple que A sobre B por C sobre D más C sobre D sea igual a 0. Este número C sobre D, ¿no es cierto?, sumado con A sobre B, tiene que quedarme como resultado 0. Por ejemplo, si yo tengo un medio, si le sumo a este número el mismo número, pero cambiado de signo, 1 sobre 2, esto, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a 0. Quiere decir, ¿no es cierto?, que C sobre D tiene que ser un número como A sobre B, pero cambiado de signo en nuestra propiedad. Por ejemplo, si yo tengo 2.33 o 34, por ejemplo, el número, ¿no es cierto?, que sumado con este me va a dar 0, va a ser menos 2.34. Esto es igual a 0. Por ejemplo, si yo tengo el número 0.6 periódico y a este le sumo el menos 0.6 periódico, el resultado va a ser igual a 0. Entonces, el opuesto aditivo de un número siempre va a ser el mismo número cambiado de signo. Por eso se llama opuesto aditivo, porque el resultado va a ser igual a 0. Estas propiedades que acabamos de explicar nos sirven para realizar todo tipo de sumas y diferencias de números fraccionarios en polinomios aritméticos. A lo mejor o tal vez nosotros no nos damos cuenta cómo usamos, pero siempre las estamos usando en uno u otro ejercicio. Lo vamos a realizar posteriormente en suma de polinomios aritméticos con signos de agrupación. Eso es todo, jóvenes. Muchas gracias. Vean este video 2 veces. Estaremos haciendo otros videos en el día de hoy. Gracias.